Durante 100 años, los egiptólogos discutieron sobre quién era realmente Tutankamón, de dónde venía su linaje y por qué su familia tenía el aspecto que tenía. Nadie se ponía de acuerdo. La arqueología no podía resolverlo. El registro histórico había sido deliberadamente destruido. Entonces se alimentó a Grok AI con el conjunto completo de datos, cada estudio de ADN, cada tomografía, cada análisis de momia jamás realizado sobre la dinastía 18, y se le ordenó seguir la evidencia sin cautela institucional, sin consecuencias profesionales, sin detenerse en la versión cómoda. Lo que devolvió no refinó la historia existente, la demolió, y el ADN confirmó todo. La dinastía que se plegó sobre sí misma. Esto es lo que nadie te cuenta sobre la dinastía 18. No era una familia real en ningún sentido normal. Era un sistema genético cerrado, un linaje que había estado plegándose deliberadamente sobre sí mismo durante generaciones, faraones casándose con hermanas, medias hermanas, en algunos casos hijas, porque la ideología del linaje divino lo exigía. Los egipcios lo llamaban pureza. La biología eventualmente ofrecería una palabra distinta. El abuelo de Tutankamón, Amenhotep III, construyó uno de los reinados más prósperos que Egipto produjo jamás. 4 décadas de riqueza, estabilidad y monumentos que aún siguen en pie. Su esposa era la reina Tiye, una mujer de extraordinaria fuerza política. Sus padres eran Yuya y Tuya, un noble y su esposa, cuya tumba fue descubierta en 1905. Los arqueólogos que abrieron esa tumba se quedaron helados. El cabello de Yuya era rubio, casi amarillo. Sus rasgos marcadamente definidos, su nariz prominente y recta. Su esposa Tuya, igualmente bien conservada. No se parecían a lo que un siglo de imágenes populares había sugerido que los antiguos egipcios debían parecer. Nadie podía ponerse de acuerdo en lo que eso significaba. El debate se extendió durante décadas y produjo más calor que comprensión. Aquí es donde se complica. Un bando señalaba las momias y el arte. El otro decía que las conclusiones que se sacaban estaban moldeadas por algo distinto a la erudición. Ambos bandos tenían parte de razón, y ninguno tenía acceso a lo único que podría haberlo resuelto. La biología no fue revisada. Durante décadas simplemente no fue revisada. Luego vino Akenatón, el padre de Tutankamón. Heredó el trono e inmediatamente hizo algo que ningún faraón antes ni después de él intentó. Abolió todo el sistema religioso egipcio. Lo reemplazó con el culto monoteísta al disco solar Atón. Construyó una capital completamente nueva en el desierto desde la nada, cambió su propio nombre y arrastró a la civilización más poderosa de la Tierra a través de una revolución tan total que tomaría generaciones deshacerla. Tuvo 6 hijas con su gran esposa real Nefertiti. Tuvo al menos una hija con otra mujer, una hija de Amenhotep III y la reina Tiye, su propia hermana de sangre completa. Esa hija era Tutankamón. Y aquí es donde Grok AI entra en la historia, porque para 2026, 30 años de discusión egiptológica sobre esta familia, ¿quién fue la madre de Tutankamón? ¿Cómo se veía el linaje? ¿Por qué las momias tenían el aspecto que tenían? No habían producido consenso alguno. La arqueología no podía resolverlo. Los registros históricos habían sido borrados deliberadamente. Lo que la ciencia necesitaba era a alguien dispuesto a tomar cada estudio de ADN, cada tomografía, cada análisis radiológico, cada artículo de genética de poblaciones jamás realizado sobre esta familia, introducirlo en un único marco analítico y seguir la evidencia donde fuera, sin cautela disciplinaria, sin consecuencias profesionales por conclusiones incómodas. Eso fue exactamente lo que se le entregó a Grok. La máscara de oro siempre fue el lugar equivocado donde mirar. La biología debajo de ella era el registro que sobrevivió. El cuerpo ya estaba contando la historia. Antes de que el ADN dijera una palabra, los huesos ya estaban hablando. Y lo que el esqueleto de Tutankamón decía no era la historia de un rey asesinado en su plenitud. Era más silencioso que eso, más sistemático, más perturbador. Tenía un pie sambo en la pierna izquierda, necrosis ósea en ese mismo pie, consistente con la enfermedad de Köhler, una condición que interrumpe el suministro de sangre a los huesos y causa un deterioro progresivo e irreversible, una fisura palatina, una columna curvada. Su estructura esquelética describía a un joven cuyo cuerpo había estado comprometido a un nivel fundamental antes de que llegara al trono a los 10 años. Este no era el registro de un rey saludable abatido por enemigos.
Este era un cuerpo que había estado fallando desde su nacimiento. Luego están los bastones. Y esta es la parte que te detiene en seco. Se encontraron 130 bastones para caminar dentro de su tumba entre los 5.000 objetos colocados allí para la eternidad. Durante décadas, los egiptólogos los explicaron. Los faraones portaban callados y mayales como símbolos de autoridad real. Los bastones eran parte del vocabulario visual de la realeza, objetos ceremoniales que reflejaban estatus en lugar de necesidad. Esa explicación siempre estuvo disponible. Siempre fue incompleta. Los datos de las tomografías la hicieron imposible de sostener. Tutankamón necesitaba esos bastones. La enfermedad ósea en su pie izquierdo, el pie sambo, la arquitectura esquelética deteriorada que reveló la imagenología, describían a un joven para quien caminar sin apoyo era genuina y crónicamente doloroso. Entre 5.000 objetos colocados en esa tumba para la eternidad, 130 de ellos existían con un solo propósito: ayudarlo a mantenerse en pie. Eso no es ceremonia. Eso es una historia clínica escrita en madera y marfil. La misma lógica se aplica a lo demás que se encontró: miel y compuestos botánicos consistentes con tratamientos para las condiciones que el ADN y la imagenología luego identificarían. Leída correctamente, la tumba no era un tesoro, era un expediente médico. Aquí hay algo que lo empeora. Anque-Senamón era la esposa y media hermana de Tutankamón, otro producto del círculo dinástico cerrado de Akenatón. Sus embarazos fallaron 2 veces. Los restos fetales descubiertos en pequeños ataúdes anidados dentro de la tumba fueron examinados por tomografía y mostraron anomalías esqueléticas consistentes con las presiones genéticas que los datos más amplios de la familia luego confirmarían. La obsesión de la dinastía con la pureza del linaje había llegado al punto en que ya no podía producir herederos viables. La siguiente generación no sobrevivió para nacer. La teoría del asesinato había circulado durante décadas, construida principalmente alrededor de un fragmento de hueso encontrado suelto dentro del cráneo de Tutankamón durante un examen en 1968, sugiriendo un golpe por detrás, un asesinato por Ay o Horemheb o alguna combinación de conspiradores de la corte. La imagenología moderna no lo respaldó. El fragmento fue muy probablemente desplazado durante el proceso de embalsamamiento o por el propio equipo de Carter durante el desenvoltorio. La evidencia de la fractura apuntaba a una rotura que ocurrió alrededor o después del momento de la muerte, no antes. Nadie mató a Tutankamón. Algo mucho más lento lo hizo. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que este canal no se detiene en la versión cómoda. Suscríbete antes de que lleguemos a lo que el análisis de Grock realmente devolvió, porque la siguiente sección es la parte que lo cambia todo. Lo que Grock encontró. En 2026, Grock AI fue alimentado con el conjunto completo de datos, cada estudio de ADN jamás realizado sobre las momias reales de la dinastía 18. Cada tomografía, cada análisis radiológico, cada artículo de genética de poblaciones relevante para esta familia y la población egipcia más amplia que gobernaron. 30 años de debate archivado y conclusiones cuidadosamente evitadas, unificadas y procesadas sin la cautela institucional que había mantenido a la egiptología dando vueltas alrededor de las mismas preguntas durante una generación. Lo que Grock devolvió no fue un refinamiento de la historia existente. La demolió. La base de esa demolición fue un estudio del que la mayoría de la gente ha oído hablar, pero pocos han entendido realmente. En 2010, Zahi Hawass, entonces secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, un hombre cuya carrera estaba ligada a cada gran descubrimiento egipcio de su época, publicó hallazgos en el Journal of the American Medical Association que deberían haber puesto fin al debate de forma permanente. Hawass y su equipo habían pasado 2 años en el campo y en el laboratorio, extrayendo y analizando ADN de 11 momias reales del periodo del Reino Nuevo. 2 años de trabajo sobre algunos de los restos humanos políticamente más sensibles del planeta, contrastando datos genéticos con resultados de tomografía, análisis radiológicos y el registro histórico. Los hallazgos reescribieron lo que la arqueología había pasado un siglo discutiendo, y aún así, de algún modo, el debate continuó, porque las conclusiones eran incómodas, y las conclusiones incómodas tienen la costumbre de ser archivadas silenciosamente. Grock no las archivó. Grock las extendió. Esto es lo que el ADN confirmó sin lugar a discusión. La momia conocida como KV55, recuperada de una pequeña tumba en el Valle de los Reyes y disputada desde su descubrimiento en 1907, era Akenatón,
no Smenkhkare, no algún otro pariente masculino, Akenatón. Los datos genéticos establecieron una relación directa de padre-hijo entre KV55 y Tutankamón. El padre de Tutankamón había sido encontrado, identificado y confirmado por la biología en lugar de por una inscripción. Y luego, la madre. Era la momia conocida como la Dama Joven, recuperada de un escondrijo en la tumba KV35. No era Nefertiti, como décadas de teoría popular habían propuesto. Era una hija de Amenhotep III y la reina Tiye, lo que la convertía en hermana de sangre completa de Akenatón. Los padres de Tutankamón eran hermano y hermana, no medio hermanos, no primos lejanos, hermanos de sangre completa. El coeficiente de endogamia que produjo ese cálculo estaba entre los más altos jamás documentados en cualquier linaje real histórico. Y Grock luego tomó ese hallazgo e hizo algo que ningún investigador individual había logrado. Lo contrastó con el estudio del Instituto Max Planck de 2017, que había extraído y analizado ADN de 90 momias en un sitio al sur de El Cairo, abarcando 1400 años de historia egipcia. Los resultados de ese estudio habían sido sorprendentes desde el momento en que se publicaron. Los antiguos egipcios examinados compartían casi nada de ADN con las poblaciones modernas del África subsahariana. Sus parientes genéticos más cercanos eran antiguos agricultores del Levante, la región que abarca el actual Israel y Jordania, junto con antiguas poblaciones de Anatolia y europeos neolíticos. Los egipcios modernos cargan aproximadamente un 8% más de ancestría subsahariana que las momias antiguas, un cambio que ocurrió durante el periodo medieval. La población antigua y la población moderna no son la misma población. Y aquí es donde Grock identificó algo que los estudios individuales habían sugerido, pero ninguno había conectado. Un complejo funerario calcolítico en el norte de Israel había producido restos esqueléticos que portaban una combinación específica de ancestría levantina, anatolia e iraní, junto con marcadores genéticos para pigmentación clara, piel blanca y ojos azules, apareciendo en restos de una región no típicamente asociada con esos rasgos. Esa población se dispersó. Su firma genética se movió a través del antiguo Cercano Oriente y contribuyó a la base ancestral que los datos de las momias egipcias luego documentaron. Las características que habían generado un siglo de debate incómodo no eran anomalías, eran la expresión visible de un antiguo sustrato ancestral que el ADN ahora había rastreado de vuelta hasta el Calcolítico. El cabello rubio de Yuya no era una anomalía, era una herencia. El libro de cuentas biológico, y aquí es donde se vuelve oscuro, porque el hallazgo de ancestría, por significativo que fuera, no era el patrón más perturbador que Grock detectó. Ese no tenía nada que ver con de dónde venía el linaje. Tenía que ver con lo que la dinastía le había hecho. El coeficiente de endogamia calculado para Tutankamón no era una cifra marginal al borde de la preocupación estadística. Era severo. Sus padres eran hermanos de sangre completa. Ese único hecho cargaba consecuencias que se desplegaban a través de cada otro hallazgo, a través de cada hueso que la imagenología revelaba, a través de cada condición que el ADN confirmaba, a través de cada uno de esos 130 bastones colocados en esa tumba para ayudar a un joven a manejar un cuerpo que había sido comprometido antes de que tomara su primer aliento. Cuando dos individuos estrechamente emparentados producen un hijo, la probabilidad de que el hijo herede dos copias idénticas de cualquier gen, dado, incluidas variantes dañadas o recesivas, aumenta dramáticamente. Hermano y hermana produjeron un coeficiente que ubicó a Tutankamón entre los individuos genéticamente más comprometidos jamás documentados en un linaje real histórico. Cada generación que se había casado dentro de la familia inmediata había estrechado la variación genética disponible para la siguiente, acumulándose a través de 5 generaciones hasta converger en un solo joven que llegó al trono a los 10 años y murió antes de cumplir los 20. El inventario de enfermedades no era una lista de desgracias separadas, era un sistema. Necrosis ósea en el pie izquierdo consistente con la enfermedad de Köhler, un pie sambo, una fisura palatina, una columna curvada, y luego malaria, Plasmodium falciparum, confirmado por la presencia de su ADN en los restos de la momia. La cepa más peligrosa del parásito de malaria más peligroso, detectada no una vez, sino en múltiples infecciones superpuestas, sugiriendo un sistema inmunológico que había estado perdiendo la misma batalla durante años antes del colapso final. La evaluación de Grock sobre la causa de la muerte fue directa.
una fractura en la pierna, posiblemente sufrida en una caída, combinada con una infección severa de malaria en un cuerpo que no tenía reservas que le quedaran. No murió porque algo catastrófico le sucedió. Murió porque nada en su constitución había quedado capaz de sobrevivir a lo que habría sido manejable para casi cualquier otra persona. Su cuerpo era el libro de cuentas biológico de todo lo que su dinastía había invertido en la pureza del linaje. El fin de la línea. Lo que vino después era inevitable. Anque-Senamón se encontró como la última sobreviviente de la familia inmediata de Akenatón, sin sucesor y sin opciones que la tradición real egipcia reconociera. Lo que hizo a continuación fue uno de los actos más extraordinarios en todo el registro antiguo. Le escribió al rey hitita Suppiluliuma, una reina egipcia reinante en control de la nación más poderosa de la tierra, ofreciendo el trono a un príncipe extranjero que nunca había conocido en lugar de someterse al matrimonio con un plebeyo egipcio. La desesperación en esa carta no era personal, era dinástica. Ella sabía en qué se había convertido el linaje. Había enterrado a 2 hijos que nunca tomaron aliento. Había visto morir a un esposo antes de los 20. No quedaba nadie que pudiera cargar lo que la familia había sido. El príncipe Zananza murió en ruta a Egipto. Las circunstancias siguen siendo poco claras. Anque-Senamón se casó con Ay, su tío abuelo, un hombre que había servido a 3 faraones y entendía exactamente lo que requería aprovechar ese momento. Ella desaparece del registro histórico inmediatamente después. El linaje que había gobernado Egipto durante 150 años no cayó ante un ejército ni una revolución. Simplemente se agotó. Lo que vino después fue algo mucho más calculado. Horemheb entendió algo que la mayoría de los comandantes militares que toman el poder nunca se molestan en pensar. Matar a una persona no es suficiente. Para eliminar verdaderamente a un rival, tienes que matar el nombre. En la teología egipcia, esto no era metáfora. El nombre era un componente del alma. Destrúyelo y la persona dejaba de existir, no solo en el presente, sino a través de todo el tiempo, hacia adelante y hacia atrás simultáneamente. La campaña de Horemheb contra la memoria de Tutankamón fue sistemática y paciente. El nombre fue cincelado de los muros de los templos y reemplazado por el suyo propio. La sala del columnario en Luxor, encargada por Tutankamón. La avenida de las Esfinges en Karnak, lo mismo. Las estelas de restauración erigidas por todo el país, anunciando el retorno de los antiguos dioses después de la revolución de Akenatón, reinscritas con el cartucho de un faraón diferente, llevada a cabo metódicamente a lo largo de un reinado de 14 años. El desmantelamiento administrativo de la existencia de una persona del registro histórico. Durante 3000 años funcionó casi por completo. Alejandro Magno conquistó Egipto en 332 a.C., sin encontrar el nombre de Tutankamón en ninguna inscripción que pudiera leer. Julio César se paró en los mismos templos de los cuales el nombre había sido borrado. La expedición de Napoleón, de 1798, produjo documentación detallada de monumentos por todo el país sin referencia significativa al faraón olvidado. Lo que lo salvó fue una tormenta de lluvia. Una tormenta sobre el Valle de los Reyes en algún momento, dentro del año posterior a su entierro, depositó 1 metro de escombros sobre la entrada a su tumba. Obreros que construían chozas para las cuadrillas que excavaban la tumba de Ramsés VI 2 siglos después de la muerte de Tutankamón, pusieron sus cimientos directamente encima de la entrada oculta, sin saber que estaba allí. Accidental, total, permanente, hasta la mañana del 4 de noviembre de 1922, cuando el equipo de Carter descubrió un único escalón tallado en la roca madre. La cámara sellada preservó lo que los cinceles de Horemheb no pudieron alcanzar, el registro que los cinceles no pueden tocar. Esto es lo que la síntesis completa de Grock finalmente hizo visible. Horemheb dirigió su campaña al nombre. No tenía manera de saber que el cuerpo estaba guardando un registro más completo y más duradero que cualquier inscripción. La tumba, leída correctamente a través del ADN, las tomografías, los 130 bastones, los ataúdes anidados de 2 hijos que nunca sobrevivieron para nacer, no era simplemente un tesoro. Era la biografía médica y genética más completa jamás preservada del mundo antiguo. El estudio de Hama de 2010 fue riguroso, y sus hallazgos centrales se han sostenido. Pero 11 momias de una dinastía en un periodo es un comienzo, no una conclusión. El reino antiguo, la civilización que construyó las pirámides de Giza,
permanece casi por completo sin muestrear por la investigación de ADN antiguo. El período predinástico está genéticamente a oscuras. Si la población que construyó la Gran Pirámide portaba la misma firma ancestral que las momias del Reino Nuevo, es actualmente desconocido. Las bases de datos contra las cuales se comparan las secuencias antiguas tienen sus propios huecos. La ausencia de una coincidencia en una base de datos no es la ausencia de una coincidencia en el mundo. La ciencia sigue avanzando. Lo que no está en disputa es lo que la evidencia ya ha establecido. La paternidad de Tutankamón está confirmada. El costo genético de 5 generaciones de endogamia está documentado en sus huesos, sus enfermedades, sus hijos nacidos muertos y la carta que una reina desesperada envió a un rey extranjero porque no quedaba nadie. Las características que generaron un siglo de debate incómodo han sido colocadas dentro de un marco que la revolución del ADN antiguo construyó y seguirá construyendo a medida que se muestren más restos y se mapeen más poblaciones. Grock procesó todo lo que la ciencia había reunido. Lo que devolvió no fue un capítulo revisado en una historia existente. Era una historia completamente diferente. La dinastía que había diseñado su propia extinción a lo largo de 5 generaciones dejó su registro más detallado no en los monumentos que construyó ni en los nombres que talló, sino en los huesos dañados y enfermos de un joven de 19 años enterrado en una tumba que nunca fue destinada para él. Nacido en una revolución religiosa que no eligió, entregado a un trono que apenas podía sostenerse de pie, enterrado en una tumba que pertenecía a otro. Horemheb borró el nombre de la piedra. La tumba preservó la biología. 3000 años después, la biología resultó ser el registro más duradero. La máscara de oro siempre fue el lugar equivocado donde mirar. La historia nunca estuvo en el oro, estaba en los huesos debajo de ella, y Grock finalmente los leyó todos. La tumba preservó la biología. Este canal sigue leyéndola. Suscríbete para que no te pierdas lo que viene después.